reflexionar, aprender y compartir experiencias sobre la crianza. Lo hacemos desde esta perspectiva psicoeducativa, con esta idea de que estamos construyendo y estamos aprendiendo, pero también desde un enfoque muy importante, desde la sociedad del afecto y como su nombre lo dice, pues desarrollar esta cualidad que nos hace ser humanos. Esto significa que reconocer que la crianza no solo se trata de normas o responsabilidades. Quienes nos han acompañado en este espacio, pues han visto que tratamos muchos temas muy interesantes. Entonces, la crianza se trata principalmente de vínculos, emociones, sentimientos y valores que fortalecen a las familias y de manera general a la comunidad y a la sociedad. Sabemos muy bien hoy día como sociedad mexicana qué es lo que estamos viviendo, qué estamos padeciendo y por ello queremos pues contribuir con esto. Entonces, nuestro propósito es acompañarlos a descubrir herramientas que les permitan una crianza, una formación con amor, con comprensión, respeto y de esta manera contribuir juntos a formar hijas e hijos más seguros, empáticos y felices. El día de hoy tenemos una charla muy importante y digo importante porque esta etapa de la adolescencia pues no deja de ser complicada y tener muchos retos. Entonces, el día de hoy el tema es identidad y grupos de pertenencia en la adolescencia y está con nosotros, a quien recibimos con muchísimo gusto, a la maestra Rocío Jocelyn Reyes Fonseca. Esta plática tiene un tiempo de duración de 50 a 60 minutos y posteriormente vamos a un espacio para preguntas y respuestas, que debo decirles se convierte en un espacio sumamente interesante porque hemos visto que sus aportaciones, sus comentarios, sus preguntas le dan mucha relevancia al espacio y pues ahí sacamos bastante información, sabemos de sus intereses. ¿Quién es la maestra Jocelyn Reyes Fonseca? Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Insurgentes y tiene una especialidad en psicología clínica y educativa, una maestría en innovación tecnológica en educación por la Universidad del Valle de México. Así también tiene una especialidad en psicología clínica y una especialidad en psicología infantil en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, que es AMAPSI, que es su espacio, además de diversos diplomados y cursos relacionados con la psicología forense, psicología corporal, praxis y psicopolítica de la liberación. Así también está certificada en el método ABA. Se ha desempeñado como gestor en el área de control escolar, además de participar en la atención con adolescentes a nivel preparatoria, así como coordinar sesiones de escuela para padres. Entre muchas otras actividades, ella ha estado realizando actividades muy importantes con población adolescente en situación de calle, dando seguimiento, acompañando, aún estando en calle en su incorporación al programa de sexualidad de la Fundación, realizando talleres, conserjerías y estando como responsable de un hogar de niñas dentro de la misma asociación. Ha asistido a diversos coloquios, foros, talleres y cursos sobre sexualidad infantil y gestiones educativas. Actualmente es docente de AMAPSI en diferentes diplomados como el de psicología infantil, psicoterapia en adolescentes, así como en el reciente de diplomado de adicciones. Atiende consulta particular a niños y adolescentes principalmente. Pues dejo con ustedes a la maestra Jocelyn, a quien agradezco mucho su participación en este espacio. Buenas noches a todos y muchas gracias, doctora Rosario, por tan bella presentación. Me hizo eco unas palabras que hizo y creo que tengo que empezar desde ahí antes de que podamos ver qué onda con los grupos de referencia y pertenencia en la adolescencia, ¿va? Si bien la adolescencia para muchos teóricos del desarrollo la pueden ver como una etapa de tormenta, de caos, porque así lo mencionan, creo que nosotros podemos hacer más llevadera la adolescencia si les damos buenas pautas de crianza desde que son pequeños, ¿va? Estas pautas de crianza obviamente se van a ir haciendo cada vez más complejas dependiendo de la edad del niño, pero nosotros podemos enseñarle al niño a ser independiente y a darle una estructura y un soporte,
Muchas de las cosas que me pasan en psicoterapia, y se los comento a todos los papás que tengo aquí, es una, que los papás cuando eran chiquitos no les decían, haz esto, recoge tus juguetes y demás, y entonces los niños no se dieron cuenta de que esa era una actividad que tenían que hacer. Y quieren que salgan o surjan ciertas conductas en la adolescencia como por arte de magia. Verdaderamente eso no va a pasar. En la adolescencia vamos a buscar otras cosas. La primera infancia lo que nos va a ayudar es desarrollar habilidades, que sería el preescolar, de los 0 a los 6 años. De los 6 a los 12 tenemos que meter una estructura que le dé soporte, habilidades y desarrollo de estas habilidades, así como identificar y regular sus Abandono. emociones. ¿Ok? Cuando ya llegamos a finales de la primaria, secundaria, prepa, etcétera, nosotros tenemos que trabajar mucho, pero mucho con nuestros adolescentes para que tengan otras habilidades y desarrollen otras cosas. ¿Como cuáles? Que desarrollen habilidades sociales y justo después de estas habilidades sociales que sepan cómo aplicarlas y algo que es muy importante, trabajar con ellos un proyecto de vida en donde la regamos como papás, que no tenemos claros los estilos de crianza, que cada padre tiene un estilo de crianza diferente y entonces los niños dicen, ay, con mi papá hago esto y con mi mamá hago el otro y se vuelven hasta cierto punto, lo voy a poner así, manipuladores, ¿va? No necesariamente en todos los casos. La otra que también tenemos que ver es que cuando trabajamos adolescencia, tenemos que ver todo el contexto social y cultural en el que se va a desarrollar esta persona, este niño, este adolescente. ¿Ok? Entonces, doctora Rosario, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, claro, sí. Gracias. Ok, bueno, empecemos. Nuestro tema para abordar hoy es identidad y grupos de pertenencia en la adolescencia. Tenemos que ver como varios parámetros y al final trabajamos dudas, ¿va? La identidad tiene que ver con el sentido de quién soy, mis valores, mis gustos, mis creencias, mis metas, mi género, mi orientación sexual y el papel que ocupo en la sociedad. ¿Cómo tenemos estas bases? Obviamente desde lo que vemos en casa. ¿Quién soy yo? Es la persona o la personita que me forjó mi mamá, mi papá, mi familia y por ende todo el contexto, ¿ok? ¿Cuáles son mis gustos? Mis gustos tienen que ver con una parte de la autoestima que se llama el autoconocimiento. Es que el niño pueda identificar qué es lo que es gratificante para él y lo que no es gratificante. ¿Va? Hacia dónde voy, qué es lo que quiero serían mis metas, mis valores serían todas aquellas valores por las cuales he sido criado o las pautas que me han enseñado en casa. La parte de las creencias, creo yo que es un área que ya hemos dejado de lado, pero en muchos sentidos y en muchas generaciones las creencias o tener una religión les ayudaba mucho a desarrollar como ciertas prohibiciones o como limitar ciertas cosas, ¿no? Eso ya no es tanto actualmente, pero hay muchos chicos que se emocionan todavía al hacer ciertos rituales religiosos como la primera comunión, la confirmación y todo, y de ahí también surgen que aprendan otros valores, ¿ok? Género. El género tenemos que ver cuál es nuestro sexo biológico y cuál es el papel que vamos a ir a desarrollar ante la sociedad. Ah, está chupando. Luego, nos dice que durante la adolescencia este proceso es de lo más importante porque, ay, perdón, ¿por qué? Porque deja atrás la niñez y empieza a definir su individualidad. Esto es muy importante.
Para definir su individualidad es importante que tenga esta parte del ensayo y error, ¿ok? Muchos adolescentes dicen, es que de chiquito mi mamá me imponía que ponerme, ahora yo ya no me quiero poner eso, ahora yo quiero vestirme de tal forma. Esa es una forma de marcar una individualidad, ¿ok? La otra es a lo mejor los gustos de música, de películas o serie, la comida, etcétera, ¿ok? Y entonces se hacen preguntas importantes de quién soy, qué quiero ser y en qué creo. Aquí algo que me ha tocado mucho ver con los adolescentes en psicoterapia es que los adolescentes no tienen como este sentido de pertenencia. Socialmente les cuesta trabajo sentirse que pertenecen a la escuela fulana de tal, que les cuesta trabajo identificar que son buenos para tal cosa, les cuesta trabajo tener comunicación de sus emociones, de sus sensaciones y demás, y de sus propios gustos. Entonces, esta pregunta para nosotros es muy, muy importante. Lo que sigue también sería explorar diferentes formas de ser y de pensar antes de consolidar su identidad adulta. Esto es algo, como les había comentado, de que el adolescente va a intentar pertenecer hasta que encuentre el rol que le gusta, ¿ok? A lo mejor ahorita tiene ciertos gustos musicales porque su ambiente o su grupo de referencia, o sea, sus iguales, sus compañeros, con los chicos con los que se desarrolla, tienen ese gusto y él está experimentando si es su gusto o le gusta alguna otra cosa, ¿ok? Música, comida, hobbies, etcétera. Y luego dice que los factores como la familia, la escuela y la cultura, los medios de comunicación influyen fuertemente. Aquí les voy a decir algo. Nosotros tenemos un teórico del desarrollo que trabaja mucho la parte de el modelado, los modelos de imitación, que se llama Albert Bandura. Bandura nos habla y nos dice que en sí todos tenemos ciertos modelos de imitación o patrones. No necesariamente todos son positivos o negativos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la adolescencia, ahorita podríamos hablar que estuvieron de moda ciertos gustos musicales, por ejemplo, los ¿qué? Corridos tumbados. Y dentro de los corridos tumbados habían ciertos cantantes con ciertas características, ¿ok? La otra, estuvieron de moda ciertos grupos como de referencia a nivel social, con ciertas características, ¿no? Que los que eran presas, chacales, y de ahí salieron otras jerarquías. Pero actualmente se ha escuchado mucho esta palabra de los incel, y son estos chicos que no tienen como habilidades sociales, por lo cual no han tenido una relación de pareja y se consideran como los célibes, hablando de cuestiones sexuales, que no son vistos por las chicas. O sea, el típico como rechazado, pero porque tampoco sabe cómo acercarse. Entonces, ese término se va a escuchar como muy frecuentemente de un tiempo para acá, ¿ok? Ese término lo escuchamos, o bueno, al menos yo lo escuché la primera vez en la serie de adolescentes y de ahí para acá ha hecho más referencia. Lo podemos haber escuchado también cuando pasó lo del chico del CCH Sur. Él se identificaba con estos chicos incel, pero también con grupos de odio o grupos radicales. Entonces, tenemos que ver, ¿ok? Otra cosa que también es la parte de los medios de comunicación. En teoría, el adolescente todavía no tiene la capacidad cognitiva porque sigue en desarrollo la parte de su cerebro, de habilidades, de zonas del cerebro que le ayudan a regular procesos. Entonces, eso hace que los adolescentes sean altamente vulnerables a la cuestión de la manipulación. Y menciono manipulación porque muchos grupos, no sé, o redes sociales
lo que hacen es como meter un constante diálogo, preferencia y demás. Hace poco con un grupo de diplomado de adolescentes llegábamos a la conclusión que tenemos que checar la parte de los algoritmos. Tú buscas una cosa y en automáticamente el algoritmo te ofrece como muchas posibilidades de eso. Entonces tendríamos que regular qué es lo que está viendo mi adolescente en los dispositivos, cuánto tiempo pasa y si lo que está consumiendo le va a dar una parte positiva o no. También hay que ver en qué plataformas digitales mi adolescente está teniendo contacto con sus amigos o si bien mi adolescente juega en línea sin tener como filtros que lo puedan poner en resguardo. Y hablar de filtros es bien difícil porque las plataformas no tienen estos como candados de seguridad para ver si eres menor de edad o mayor de edad. ¿En donde estoy hablando? En específico de Roblox. Lo ocupan mucho y ahorita descubrí por un adolescente que va a psicoterapia una plataforma que se llama Discord y también tiene como mensajería de textos y juegos en línea. Entonces tenemos que ver eso, ¿ok? Luego, el psicólogo Eric Erikson, ese es otro teórico del desarrollo. Nos habla que esta etapa corresponde a un conflicto, a una cuestión de identidad contra la confusión de roles. Y aquí es donde el adolescente busca una coherencia entre lo que se siente, en lo que piensa y en lo que hace. Verdaderamente es muy complicado llegar a tener estas tres cosas desarrolladas al 100%. Por lo regular somos lo que decimos, lo actuamos o lo que pensamos lo decimos, pero a veces es muy difícil llegar a estos tres que sean congruentes. Cuando Eric Erikson nos habla de esto, es una etapa del desarrollo dentro de su teoría, que nos habla que nosotros tenemos que trabajar la parte de la identidad contra la confusión para poder brincar a la siguiente etapa de desarrollo desde lo que menciona este teórico Eric Erikson. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Experiencias, conocer otras situaciones que en casa no se lo permiten, eh, darse la oportunidad de descubrir otros procesos en los que él se siente como que está fuera de, ¿ok? Entonces, digo, no es lo más saludable, pero muchos adolescentes están buscando tener experiencias a lo mejor que no le benefician, pero es parte de esta etapa. Luego, los grupos de pertenencia. Estos grupos de pertenencia pueden ser diferentes y variados, ¿va? Aquí nos dice que es cuando nos identificamos con esta persona se identifica en lo que siente, los amigos, los compañeros de la escuela, equipos deportivos, grupos en redes sociales, etcétera. Esto es muy importante que lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque mi adolescente se lleva con ciertas características en la escuela. Si va a un grupo deportivo o una actividad deportiva, tiene otras características. ¿Sí me entienden? O sea, se va juntando y va descubriendo qué es lo que le genera una sensación de gratificación o de placer y qué es lo que no le gusta. Aquí prácticamente muchos de los adolescentes actualmente ya lo que no quieren es relacionarse eh, con sus iguales cara a cara. Todo es a través de las plataformas digitales. Incluso cuando ligan, ya no se piden su teléfono, ya se piden su Insta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que entran en una serie de mensajes en esta red social y ahí es en donde empiezan como a ligar o a decir sus preferencias y sus gustos. Algo que creo que es importante es ver en qué lugar está situado mi adolescente. Ejemplo, podemos ver que la escuela es muy tranquila, lo ayuda, lo arropan, o bien la escuela tiene ciertos conflictos de conducta, mi adolescente se junta con los más disruptivos o latosos, o es un adolescente equilibrado, pero podemos decir que lo que no hizo en la infancia
O sea, si era un niño muy tranquilo, en la adolescencia como que se dispara, ¿va? Se disparan estas conductas como para pertenecer. Si en la primaria era muy aplicado, en la adolescencia puede ser más irresponsable, no tan aplicado, deja las cosas para el último y demás, ¿ok? Y entonces, aquí dice algo que es súper importante, los amigos y los pares, que los pares son sus iguales, ¿ok? Aquí hay un papel súper importante en la vida del adolescente. Fíjense que eso lo podemos ver nosotros también en nuestra propia adolescencia, lo pudimos haber visto. Mi mamá me decía, no porque te va a pasar esto, y no le hacía caso. Pero si me lo decía mi amiga, no porque va a pasar esto o vamos a hacer esto, le hacía más caso a mi amiga por pertenecer, por conservarla, que a mi mamá que a lo mejor me lo decía porque me quiere, porque me cuida, porque me protege. ¿Ok? Estas relaciones o estos vínculos ofrecen un apoyo emocional desde su misma edad desde su misma edad y desde sus mismas características de desarrollo. También nos da esta parte del reconocimiento y un espacio para experimentar diferentes roles. No sé si han visto que en la secundaria juegan mucho a, es que él es mi papá, es que ella es mi mamá, es que él es mi hermano, y cosas así. ¿Por qué? Porque él quiere tener esta parte del ensayo y error. O la otra, vemos cuando ya son más grandes que estos roles también dependerán desde la historia de vida personal. Por ejemplo, un adolescente que tuvo mucho esta parte de ser muy responsable será el protector del grupo. Uno que soluciona bien será el que soluciona los problemas del grupo. Y entonces cada característica de personalidad puede nutrir al grupo como lo pueden destruir. Ojo, en esta edad de la adolescencia, las peleas con sus grupos de pertenencia, con las mejores amigas que estén hablando mal de uno y demás, les genera un conflicto que incluso pueden llegar a tener situaciones psicosomáticas, como dolor de cabeza, estómago, les salen de repente salpullidos o no sé, se enferman de la nada y demás. Eso tiene que ver con alguna cuestión psicosomática. Por ejemplo, apenas me tocó ver a una de mis pacientes que va a primer año de secundaria con un diagnóstico de TDA. Mi adolescente ya está medicada y en la parte de la atención, la memoria y todo lo que tiene que ver con la escuela, vamos bien. O sea, ya cumple, es responsable, entrega tareas y demás, pero ahora su tema tiene que ver con desarrollo de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque si la amiguita ya se juntó con otra que le cae gorda, ella se siente que no pertenece, que le está robando a su amiga, y entonces me tocó trabajar mucho con ella. A ver, Majo, tenemos que pensar que no todas las personas piensan igual que nosotros, sienten igual que nosotros, y tu amiga no es de tu pertenencia. Y ella me decía, sí es de mi pertenencia porque yo fui la primera que le habló. No, nena, nada más fue en lo que ella se adaptaba. No, pero es que ella me tiene que preferir a mí porque yo siempre veo que a ella no le falte nada, ¿ok? Entonces aquí estas relaciones son extremadamente difíciles o duras para el adolescente, y más si su medio lo rechaza. Tengo el mismo caso de otra de mis adolescentes que ya entró a prepa y su último año de secundaria lo vivió fatal porque ella decía que su mejor amiga la había traicionado por irse con otra persona que a ella le caía mal y que ella lo hizo a propósito para molestarla. Y entonces cuando ves el contexto, me digo, ¿no crees que fue a raíz del proyecto, plano de tal, que se empezaron a vincular más? No, porque ella no quería trabajar conmigo porque ya tenían su plan. Y entonces empiezan como estas ideas un poco distorsionadas de que todo lo hacen para molestar, ¿ok? Influyen en su forma de vestir, hablar, pensar e incluso en cuanto a las decisiones personales. Por supuesto que sí. Hoy podemos ver un adolescente que se viste de tales colores
y después de otros colores y quiere experimentar ponerse X cosa, o si está de moda cierto corte de cabello, va a pasar y se lo van a hacer. Ahorita, por ejemplo, algo que he notado mucho en los adolescentes que están por concluir o a mitad de preparatoria, ellos no tienen como esta visión de estudiar algo como una carrera, ¿ok? Entonces ellos lo que están haciendo es buscar un oficio y el oficio que está ahorita de moda es que todos quieren ser barberos. Entonces incluso hace un ratito una amiga me dijo, es que fíjate que mi sobrino quiere tomar un curso de barbería, pero sale muy caro. Yo me quedé así pensando, ¿cuál es el curso de barbería? Los cursos de barbería que toman eh, los da una persona que ya tiene cierta experiencia haciéndose esa parte de ese oficio de cortar cabellos. Y entonces él le enseña a él las características básicas. Y entonces yo dije, ¿por qué no mejor buscar otra cosa que le nutra más? Y me dijo, ¿es eso o que no haga nada? Entonces yo creo que hay que empezar a enseñarles esta parte del proyecto de vida en los adolescentes de prepa yéndonos a universidad. ¿Ok? Pertenecer a un grupo nos proporciona seguridad y sentido de inclusión, pero también puede generar presión para adaptarse. Aquí es donde luego de repente empiezan las conductas de imitación que son problemáticas. ¿Cuáles serían? Que se van de pinta, que se van a tomar, que tienen novia, eh, que quieren ciertas formas de pensar, vestir, mochilas y demás, ¿no? Y que si la familia lo ve como algo negativo, el adolescente lo ve como si fuera una agresión, más no que es porque no le corresponde, no le pertenece, o porque simplemente no es ahí donde él tiene que estar. Pero el adolescente lo ve como si fuera la peor situación del mundo, ¿ok? Luego, la relación en estos grupos de pertenencia es mutua. Entre ellos se dan como este sentido de pertenencia, pero también se dan apoyo mutuo. Y como están en esta misma edad de desarrollo, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos ven como que el otro tiene más experiencia y entonces si me lo dices porque me quiere. Y tienen fuentes de información que no son tan oficiales o tan positivas como los papás o los especialistas, ¿ok? Otro punto sería que los grupos de pertenencia ayudan a afirmar su identidad. Soy yo con ellos y cómo soy yo sin ellos. Aquí sería muy importante con los papás que nosotros podamos permitir conocer a los compañeros que pertenecen a este grupo para poder identificar ciertas situaciones de riesgo. No con esto quiero decir que, ay, todos los días llévenselos a comer y todo, pero sí es importante ubicarlos por nombre y ubicarlos en esta parte a lo mejor de cuanto a responsabilidad. Y si pudiéramos ubicar la parte de familias, porque hay muchos adolescentes que se manejan ya ellos solos, pero sí hay todavía adolescentes que quiere salir, sí, pero tengo que decirle a mi mamá y ponen ciertos como lineamientos o reglas, creo que eso también debería de ser algo positivo, ¿ok? Al mismo tiempo, el joven elige sus grupos según su sentido de emergente de identidad, claro. Si yo necesito identificarme en un grupo nuevo, pues voy a ver con quién me gustaría estar, dependiendo de sus actitudes y de sus acciones. Si yo ya estoy en un grupo que llevo mucho tiempo, obviamente yo necesito identificarme con el grupo que me va a generar mayor solidez para lo que yo quiero lograr, ¿ok? Y entonces aquí vemos diferentes grupos. Por ejemplo, a mí me acaban de decir ayer uno de mis pacientes, es que en la escuela no se lleva con nadie. En el taekwondo se lleva con los niños más chiquitos. Y en la natación evita tener esta parte de jugar o hacer actividades en grupo. Y entonces yo le pregunto a mi paciente de allá, le digo, ¿y por qué? Ay, es que no todos me caen bien, algunos son muy exagerados. Ok, entonces
él va midiendo en donde se siente más seguro, aunque lo que a mí me gustaría sería que estuviera con grupos de su edad para que él pudiera identificar qué es positivo y qué es negativo. A través de esta cuestión de interacción social, el adolescente aprende a ver quién es y valora cómo se identifica con los demás. Yo creo que más bien aquí lo que tenemos que ver es que nuestros adolescentes ya no hacen mucho por salir a desarrollar cuestiones recreativas o deportivas y que muchas veces si salen son como para experimentar sus primeras veces con el alcohol o desafortunadamente con las drogas o para ir a ciertos lugares que los padres no los llevarían. ¿Por qué? Porque los padres lo ven como una situación de riesgo. ¿Ok? Entonces creo que algo que tenemos que tomar en cuenta mucho con el adolescente es que el adolescente está buscando como es como una pieza de rompecabezas. Está buscando en dónde embonar y si esa pieza con la que embonó le puede ayudar a embonar con otra y así hasta formar un todo. ¿Ok? Entonces yo les diría como sugerencia, eh, y se lo puedo decir, ahorita hablé solamente de los grupos de referencia, pero al momento de que nosotros trabajamos desde lo que comentó la doctora Rosario al inicio, desde la parte de la sociedad del afecto, algo que tenemos que ver es cómo estas familias de adolescentes se tienen que vincular con su adolescente desde sus propias necesidades, ¿ok? En pocas palabras es, papás, pasen tiempo con sus adolescentes, sean tolerantes, sean muy empáticos. Todos pasamos por por esta etapa del desarrollo en donde no nos sentíamos que perteneciéramos a ningún lugar, ¿ok? La otra, hay una actividad que hacemos mucho en la teoría de la praxis, que también de ahí viene esta parte de la sociedad del afecto, que es hacer dinámicas por diadas. ¿Cuáles son las dinámicas por diadas? El adolescente con el papá, el adolescente con la mamá, el adolescente con el hermano y así con las personas con las que viva, para que puedan tener una relación familiar, pero también individual, en donde con mi mamá yo pueda hacer ciertas actividades y me la paso bien, con mi papá pueda desarrollar otras y con mi hermano, que está igual o más grande que yo, me ayuda a identificarme desde otros procesos, ¿ok? Otra cosa, necesitamos también ser buenos modelos para que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan ver cosas positivas. Es el típico de tener coherencia con nuestras acciones, ¿ok? ¿Y por qué lo menciono? Porque de repente me dice mi paciente, yo soy lindo, tú me quitaste el celular y mi papá llega, se sienta a la mesa a comer cuando es una regla que no tenía que hacer. Entonces tenemos que respetar lo que nosotros decimos en cuanto a la crianza, ¿va? De vez en cuando métanse en el mundo del niño o del adolescente y vean qué les gusta, vean por qué les gusta, den una opinión antes de dar una opinión, busquen identificar que este adolescente está experimentando y va a depender de ustedes qué tanto va a experimentar o hasta dónde lo van a dejar experimentar. También es importante el manejo de límites saludables y claros. Si tú dejas de hacer esta cosa, la consecuencia va a ser esta, ¿ok? En psicología ya llevamos algunos años que quitamos la palabra castigo, se llama ahora consecuencia. Y entonces, si tú sales mal en la escuela, tu consecuencia sería esta. Si tú no haces tus deberes, la consecuencia sería esta y demás. Ojo, las consecuencias o los castigos, para que me entiendan, van encaminados a donde está el error o la falla, porque muchos papás agarran y dicen, va mal en la escuela, pero ya le quité el celular. Y es así como, ¿qué tiene que ver el celular con la escuela? Mejor ponlo a hacer cosas de la escuela
y regula el tiempo, pero no le quites el celular, o sea, al final el celular no tiene nada que ver. Este, o te dicen, es que está castigado y no va a salir a la fiesta, y que tiene que ver la fiesta con lo que hizo. Solamente que fuera algo muy extraordinario, sí pudiéramos castigar con cosas que socialmente le afecten. Si no, en verdad lo único que vamos a lograr es irritabilidad por parte del adolescente. ¿Y qué va a pasar? Pues el típico me tuerce los ojos, me dice que estoy loca, me contesta feo y demás. ¿Por qué? Porque los irritamos mucho. En una consulta me dice uno de mis pacientes, oye, Jos, ¿crees que le puedes decir a mi mamá que sí entiendo lo que tengo que hacer, pero cuando me pide que lo haga tantas veces, solo por fastidiarla, no la hago? Y le dije, ¿en serio lo haces para fastidiar? Sí, yo sé que tengo que tender mi ropa, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero mi mamá quiere que yo lo haga en el momento que ella ve que las cosas están mal hechas. En algún momento lo voy a hacer. Y dice, ¿y si no quiere ver el relajo? Que no entre en mi cuarto. Y le dije, ok. Y entonces empezamos a regular. ¿Sabes qué? Mami, necesitamos que le menciones una, dos, tres veces las cosas que tiene que hacer y dale su espacio. Si ves que a cierta hora no lo ha logrado, otra vez le repites. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Pero si nosotros estamos cada 3 segundos, ¿y qué esperas? Ya muévete, apúrate. Ay, ¿por qué no lo haces? Lo único que hacemos es irritar al adolescente. ¿Y qué hace el adolescente? Responder. Y los padres lo toman como si fuera algo personal. Otra cosa, porfa, no se enganchen en la emoción del adolescente. Nosotros tenemos que tener más esta parte de regular nuestras emociones, porque nos fuerzan los ojos y ya el adulto ya, ay, ya está. ¿Qué le pasa? No, relájense, si no, ustedes caerían de estar aquí a ponerse al nivel de competencia del adolescente. Y quien tiene que tener la pauta de cómo regularlo es el adulto, ¿va? Entonces, eso es algo que pasa mucho cuando el adulto se engancha con las acciones y con las emociones de el adolescente, en vez de ayudarlo, retrocedemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que en mi casa nada más me la viven molestándome, fastidiándome, en vez de que es un lugar seguro. Digo, seguro con reglas, tampoco es que haga todo lo que él quiera, pero si también nosotros a cada momento le estamos recordando que no hace las cosas bien, que todo, no. Es como cuando los niños, cuando están aprendiendo a caminar, ¿qué es lo que hace? Va a caerse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hasta la octava va a aprender a caminar. Eso mismo nos toca a nosotros enseñarle a nuestros adolescentes, que a pesar de que se caiga o tome malas decisiones, ahí va a estar su red principal de apoyo, que es su familia, ¿va? Otra, porfa, no regañen al adolescente en público, porque eso, bueno, les puede doler un montón. O sea, un montón es, van a la escuela, les dan las quejas que hizo, que no hizo y demás, y me ha tocado ver mamás que ya les dieron la cachetada, que ya les dijeron, cuando llegues a la casa te las vas a pagar y se van a poner bien intensas. Y entonces solamente es, en la casa hablamos. No tienes por qué evidenciar a tu adolescente. En público se reconoce y en casa se arreglan las situaciones que son individuales que tenemos que mejorar, ¿va? Eso se nos olvida de repente a la adulto. En público es, ay, bueno, mi hijo es muy bueno, es muy buen estudiante, bla, 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 pero cuando estamos en casa es, oye, a ver, creo que aquí fallaste o fallamos, ¿cómo lo vamos a solucionar? También algo que tenemos que darle al adolescente es la responsabilidad de lo que ocurre en su día a día y cómo lo va a solucionar desde sus propios recursos. Aunque como adultos nosotros sabemos que tenemos más recursos de solucionar problemas, pero el adolescente también necesita ver si lo que está aprendiendo es viable o es válido, ¿va?
Entonces, en conclusión, los grupos de pertenencia hay de grupos a grupos. Revisen qué consumen los adolescentes en redes sociales. La otra, ¿con quién se juntan? Por favor, no hablen mal de los amigos de su adolescente, porque eso también les duele mucho. Solamente es, oye, fíjate ahí, cuídate, pero como reglas generales, no digan, fulana de tal es la, sultana de tal o merengano de tal tiene ciertas características que no me gustan y te prohíbo que les ames. Ya no son niños chiquitos para aceptar prohibiciones de los papás. Entre más prohíban una cosa, en la adolescencia es como si fuera de ellaslo, ¿va? Entonces, regulen. Los adolescentes necesitan tener espacios también con sus amiguitos. Déjenlos. Obviamente en algo que ustedes puedan medir y cuantificar. ¿Qué van a salir? Bueno, ¿dónde vas a salir? ¿Cuánto tiempo? Bla, bla, bla. Para que ustedes puedan medirlo. Y tener una crianza desde la infancia les va a ayudar enormemente a que ellos puedan tener más consolidados ciertos procesos. Si también ustedes por trabajo no son unos padres tan presentes, busquen las estrategias para tener tiempo de calidad con sus adolescentes, ¿va? No es que todo el tiempo estemos encima de ellos, sino que podamos brindarles espacios para convivencia, para revisar cosas que tenemos que hacer de la escuela y demás, siempre y cuando dejarle sus procesos al adolescente y nosotros soportando sus decisiones. ¿Ok? Doctora Rosario, quedo lista para las preguntas. Sí, claro, qué interesante, maestra Jocelyn. Muy entre las cosas que comentó, pues es que finalmente la pertenencia es una necesidad y es universal y básica, o sea, vital podríamos comentar. Entonces de ahí que pues se permita, como tú decías, al adolescente que puedan interactuar con diferentes grupos. La otra cosa también importante que comentaste es que el grupo de pares sustituye temporalmente, habría que entenderlo, ¿no? Y cómo se sienten los papás cuando esto sucede, cuando dejan de tener esa importancia. Pero es fundamental tenerlo presente. Sustituyen temporalmente a la familia como principal fuente de apoyo emocional. Y la otra parte es que la pertenencia definitivamente refuerza la autoestima y la autonomía. Parecería algo paradójico, pero así es, ¿no? Entonces, entre más participación tenga en los grupos, pues van a tener a desarrollar mayor autonomía y autoestima. Entonces, creo que esas ideas son muy importantes. ¿Alguien de ustedes quisiera de aquí de los participantes y asistentes, a quienes les agradecemos mucho que puedan estar para enriquecer mucho este espacio? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Si gustan participar, levantar la mano o bien anotar la pregunta en el chat y con mucho gusto para que la maestra Yosemín pueda contestar, que es un tema muy interesante. Bueno, por aquí aquí está, ya. Nos comentó, bueno, no, no sabemos quién es. Bueno, le damos la palabra a Jacqueline y ahorita comento lo que está aquí, ¿sí? Porque ya hay preguntas. Adelante, Jacqueline. Noches, yo soy la mamá de Jacqueline y Ah, pues sí es como la psicóloga que pues estamos viviendo, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, darles consejos, ya no estamos en época de antes que pues se juntaba uno con los demás compañeritos y pues a lo mejor nos daban unos consejos medio raros, pero ahorita sí ya se van como que a los extremos. ¿Por qué? Porque ya les invitan que el vicio del cigarro o a tomar cerveza. Entonces, todo eso nosotros como padres de familia tenemos que estar muy al pendiente de ellos, darnos cuenta su comportamiento. ¿Por qué? Porque hay veces que aunque lo veamos nosotros como padres, o nos hacemos de la vista gorda o los dejamos. Decimos, es nada más hoy lo va a hacer. Pero no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque de una vez se siguen otra y otra. Como no les llamaron la atención la primera vez, se van a seguir porque nadie les puso un alto.
Entonces yo digo que sí hay que estar al pendiente de nuestros hijos y darles, pues sí, unos consejos que a ellos les beneficien, ¿verdad? No siempre decirles, no te juntes con ese niño porque te va a influenciar mal, no. No es negárselos, sino decirles, sabes que hijo, ten cuidado, observa cómo se comportan ellos, no hagas lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque hay veces que terminan mal. Bueno, ese es mi punto de vista y pues estuvo muy bonita su conferencia, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Algo que se me olvidó mencionar, considerando lo que dijo la mamá de Jacqueline, que hablamos de pertenencia. Antes de ser mamá fuiste persona y entonces sería padrísimo saber cómo te llamas para no decirte que eres la mamá de Jacqueline. Ese sería como otro punto de referencia, ¿va? Algo que se nos olvida, ¿mande? Mi nombre es Lupe Díaz, soy la mamá de Jackie. Ok, Lupita, mejor así. Este, algo que se nos olvida es que los papás de hoy en día se quieren hacer pasar como los mejores amigos de sus hijos. Por favor, no hagan eso porque olvidan la parte de la jerarquía, ¿va? O que aplican esta de, es que prefiero que tome conmigo a que tome con otros. No, por favor, no hagan eso porque son las posibilidades de que si lo hago con mi mamá o con mi papá, pues no se va a poner intenso porque ellos me dieron el ejemplo. ¿Ok? Entonces, por favor, eso también es algo muy importante. Tomando lo que en cuenta lo que dijo Lupita, sí hay que ser como puntuales, ¿no? Con reglas claras y límites claros. Sí, muy bien. Marisela, adelante, ¿quieres hacer una pregunta? Me dices que habilite tu micrófono, pero solo préndelo tú, por favor, porque me está pidiendo la palabra, Marisela. Mm. Bueno, mientras nos comenta Marisela, aquí está el nombre de Quique Ayala, pero supongo que es la mamá de Quique. Pero dice, justo eso hace mi hija, pero no sabemos a qué se refiere, ¿no? Si puede hablar, adelante. Lupita dice, entiendo, pero a veces por ser considerados se aprovechan los niños. Vuelvo a leer otra pregunta. Rafael dice, ¿cómo saber cuando una consecuencia tiene la medida justa de la falta cometida? Bueno, sí puedes dar respuesta a esa, por favor, y ahorita Ok, comentamos lo aquí demás. tenemos que ver el contexto, ¿va? ¿Dónde es que surge el error o la situación? ¿Es en casa? ¿Es en la escuela? ¿En dónde es? ¿Y cómo va a depender qué tanto impacta en la vida del adolescente? Si vemos que eso le va a generar que repita año, tiene un impacto significativo, entonces la consecuencia tiene que ser igual de significativa. Si es algo más pequeño, tampoco puedes mandarlo a que esté enclaustrado en su cuarto un año. No, entonces va a depender de la falta, cuánto impacto tiene en la vida del adolescente y si esto va a tener una repercusión a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Va? O sea, podemos hablar de un mes, de 2 meses, un semestre, un ciclo escolar, no sé, pero yo creo que ese sería como los mejores parámetros. Sí, muy bien. Ah, otra pregunta, Alma, ¿cómo se puede poner un límite claro a los chicos cuando las situaciones o conductas están siendo de riesgo? Una pregunta muy interesante. Fíjense que ahí tenemos un tema muy fuerte. Cuando trabajamos con los límites en psicoterapia, es muy fácil así, ¿no? Eh, Tú ponle límites, pero ¿qué es un límite? Un límite es una delgada línea de lo que puedo permitir y de lo que no puedo permitir. Entonces, ¿qué necesito yo llegar? A un consenso con mi pareja, con el papá de la niña o con la persona que haga la parte de la crianza o me ayude a esto para decir cuáles son nuestros no, ¿va? Y a partir de nuestros no es, esto no lo podemos permitir porque trae esta consecuencia. Entonces, cuando tú empiezas a ver que tu hijo está en conductas de riesgo, lo importante es ver de dónde es que lo imitó
lo aprendió o si por presión está copiando estas conductas. Apenas me dijeron de algo bien interesante. Ustedes saben que los adolescentes de hoy en día de secundaria están vendiéndose entre ellos vapeadores, los vapes, ¿no? Y entonces apenas me llegó un chico que me dijo, es que yo no sé por qué se ponen locos si huele porque tiene olor a frutas. Y le dije, ok. Le dije, ¿tú sabes qué significa usar un vapeador? Y me dijo, pues sí, solamente es como fumar sin que te haga daño. Y le dije, ¿quién te dijo eso? ¿Qué es a lo que voy? Sacar la información. No, pues el que me la vendió. ¿Quién te la vendió? No, pues Ujú, mi compañero fulano de tal. Ah, otro igual que él. Y entonces ujú, empecé a ver, vamos a ver qué es un vapeador. Y empezamos, él me dijo, vamos a ver TikTok. Yo sé, órale. Vimos TikTok sobre los vapeadores y todo eso. Y yo ya había visto un TikTok que te decía de una chica que durante muchos años había vapeado 2, 3 años y que ahorita ya tenía insuficiencia respiratoria y que estaba con su de esto, ¿no? Le dije, mira, esta es una chica que también empezó a vapear y sus pulmones se le empezaron a poner como negros, duros, como cartonos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que necesita apoyo respiratorio. Entonces, tú decides cómo quieres llevar los últimos años de tu vida o los años que te faltan. Y me dijo, no, no me digas eso. Sí, chaparrito, ¿quieres seguir boteando en algún momento? Eso te va a generar problemas de salud. Pero si no quieres, evítate esa situación y mejor llévate una vida más tranquila. Bueno, pero es que tengo mucha adicción. Va, ok. Como tenía mucha necesidad, no le puedo cortar de tajo el que use el vapeador. Lo que puedo hacer es ir disminuyendo la frecuencia del consumo hasta que llegue a cero. Y ver esta parte si esa cuestión de disminuir las conductas le genera ansiedad. Si le genera ansiedad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ofrecerle cómo carajos vamos a sustituir el vapeador. ¿Y cómo lo sustituimos? Actividades lúdicas, tiempo en familia, actividades deportivas, talleres extraescolares, ¿sí me entienden? O sea, no solamente es quitar. Si yo quito teléfonos, si yo quito dispositivos, si quito bloqueadores, si quito no sé qué, él se va a irritar, se va a poner muy intenso, se va a hacer ansioso y después, ¿qué va a pasar? Que la conducta no se va a favorecer. Al contrario, se va a incrementar. Entonces hay que saber cuándo reforzar una conducta y cuándo extinguirla en la parte del consumo de sustancias como los vapeadores, el alcohol y demás. Si es un consumo muy alto, no podemos quitarlo de tajo. ¿Por qué? Porque creamos un síndrome de abstinencia y si no hay otro tipo de apoyos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer que tenga mayor consumo esa parte. Entonces es checar, ¿no? Checar en dónde para que podamos identificar quién le ayuda o qué información tiene con respecto, pero sin enojarnos. A mí me decía, es que tú le vas a decir a mi mamá, no le voy a decir nada, confía en mí. Bueno, está bien, voy a confiar en ti, pero me cuesta mucho trabajo confiar en los adultos, porque mi mamá y mi papá siempre le cuentan mis cosas a toda la familia, porque mi mamá y mi papá siempre me andan exhibiendo, ¿ok? Y entonces decía, no, tú confía en mí. Me tocó trabajar con los papás de que el chico estaba vapeando y cómo lo íbamos a trabajar. Para los papás fue algo muy fuerte, que yo tuve que trabajar primero con ellos para entender que era una conducta de riesgo por pertenecer a un grupo y que si podíamos empezar a disminuir su frecuencia con ese grupo, también iba a disminuir el consumo. Y entonces yo le dije, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué hora te juntas con ellos? No, pues que después de la escuela. Ah, bueno, entonces vamos a buscar que después de la escuela te vayas al deportivo, hagas esto y todo. Ese chico jugaba mucho fútbol y me dijo, pero es que mis papás ya no me quieren pagar el entrenamiento. Ah, bueno, buscamos que los papás pagaran el entrenamiento, incrementamos muchas cosas, disminuyó y eso. ¿Y con qué se hizo? Otro grupo de referencia más saludable. Ahora,
Aquí, y se los digo, a mí me costó mucho trabajo en mi análisis personal y cuando lo entendí dije, claro, y tiene que ver con grupos de pertenencia. Si te juntas con borrachos, serás un borracho. Si te juntas con emprendedores, serás un emprendedor. Entonces, también nosotros tenemos grupos de pertenencia en la adultez que tenemos que checar, ¿va? Entonces, hacemos cosas también que ya teníamos que haber superado desde la adolescencia. Entonces no estamos tampoco tan sanos los adultos, ¿eh? Pero para que vean que también nosotros tenemos grupos de pertenencia que luego muchas veces no son al 100% saludables para nuestra salud. Entonces, disminuir, no quitar de tajo, esa sería como la solución. Sí, muy bien, muy importante esa idea. Marisela, bueno, dice que no pudo abrir su micrófono, pero su duda es, dice, ¿como papás tenemos autoridad para revisar los teléfonos de los niños? Es una pregunta. He visto puntos de vista encontrados donde dicen que por ser papás tenemos la autoridad, pero en otros casos dicen que debe tener privacidad y no debemos revisarlos. Híjole, me recordó un caso. Eh, esta niña se la vive la mayor parte del tiempo en la iPad. Y entonces la mamá siempre me decía, Jocelyn, es que no me deja ver lo que hace la iPad. No te va a dejar verlo porque estás rompiendo su privacidad. Y entonces encontró la mamá una mamá le manda ciertas capturas de pantalla de la conversación que tenía su hija con la hija o sea, mi paciente con una amiguita. Y ella dijo, es que yo no sabía. Y se hizo un chismesísimo en la escuela, que nos mandaron a hablar y que sanciones y que no sé qué, porque ahí estaban hablando mal de otra compañerita. Bueno, se hizo un chisme. Y entonces la señora me dijo, necesitamos poder ver el contenido. Un día literal fue al consultorio y me dijo, ten like. Si conmigo no quiere, contigo sí. Y yo le dije, es que es bien difícil, porque yo es de romper su privacidad. Y yo si lo voy a revisar, la voy a revisar con ella al lado para que me diga qué onda, porque si no yo lo voy a tomar desde un contexto de adulto. Ujú. Y entonces, hábilmente mi paciente le puso a todas las, TikTok, Discord, Facebook, Instagram y WhatsApp, su huella. Y entonces obviamente yo no podía verla y yo le dije a la mamá, creo que tenemos que tener este voto de confianza en ella. Te entrego la iPad, se la entregué enfrente de la niña y le dije, o la revisamos juntas o la revisas con tu mamá. Es mejor que nosotros podamos conocer de ti el contenido, que nosotros nos pongamos a investigar y podamos atar cabos que ni siquiera tienen algo que ver porque no conocemos el contexto. Entonces, a partir de ahí, uno de los acuerdos fue que cada 15 días, ya fuera con la mamá o conmigo, pudiéramos revisar el contenido de las pláticas con ciertas chicas en específico, sobre todo con esta niña que hizo muchísimo, pero es llegar a acuerdos. Yo no le diría, quítenle el celular, revísenselo. No, pero todavía si están más chicos, menos de 15 años, pueden poner controles paternales en los dispositivos para que ustedes puedan tener cierta información. Después de los 15, el trabajo más fuerte es trabajar la confianza con sus hijos para que sus hijos puedan decirle las cosas sin que eso escalone a otras cosas más peligrosas. Entonces yo diría, trabajar confianza. Y esto del trabajo de la confianza y el respeto y todo eso se da desde que son pequeños, no desde la adolescencia. O sea, es trabajo constante dependiendo de la edad de desarrollo. Muchas gracias. Pues hay más preguntas. Alma Mendoza, ¿cómo se puede poner un límite claro a los chicos? Ah, ya, este ya es Alma. ¿Cómo se puede enfrentar situaciones complejas de los hijos cuando descubrimos que lo que están diciendo es mentira? Uy, muchas veces yo les puedo decir que lo mejor,
Muchas veces lo mejor, a veces cuando vemos la mentira, es llegar a la confrontación, ¿va? Pero volvemos a lo mismo. Hay que saber cómo confrontamos y con quién confrontamos y que en base a qué confrontamos, ¿va? Muchos de mis pacientes de repente minimizan, no mienten, minimizan un poco. Fíjate que mi mamá hizo esto y bla, bla, bla. Ah, vale, está bien. Y de repente meto a la mamá en la terapia y le digo, oye, ¿qué hiciste eso? Le digo así a la mamá, me dice, no, yo hice esto, pero no hice eso. Y le dije, ah, es que yo entendí que tú habías hecho esto. Y le dije, ¿o no? Y ya le pregunto a mi adolescente, Mm. no, es que mi mamá hizo esto. Y entonces digo, a ver, alguien de los dos está mintiendo. ¿Quién está mintiendo? ¿Tú o tu mamá? Y dice, bueno, es que yo como quiero evitar el regaño, lo que hago es minimizar lo que hago. Pero mi mamá hizo esto, esto y esto, y yo hice esto y esto. Ah, entonces hay que saber la confrontación, pero para poder confrontar, literal, hay que tener información para saber hacer las preguntas pertinentes. Si nada más confrontas por confrontar, ¿qué va a hacer el adolescente? Ay, esta vieja está loca, ni sabe. Entonces es investigar. Por ejemplo, yo tuve un paciente que faltaba a una clase porque el maestro le caía gordo. Y entonces él fue a decir a su mamá que el maestro lo había suspendido de su clase, pero no estaba suspendido. Y entonces, hablando con la maestra de UDI y todo eso, empezamos a trabajar. ¿Qué onda con la relación y el vínculo del maestro y el chico? Y entonces yo primero quería saber si era cierto que lo había suspendido. Y entonces ya me llegó la información de que no lo había suspendido, pero que una vez, porque no llevó tarea, sí le dijo que no tenía que hacer nada en esa clase, ¿no? O sea, como que lo sacó como una consecuencia. Y cuando llegamos a trabajar eso de la escuela, le digo a mi paciente, oye, ¿qué onda con el maestro fulano de tal? Ay, ese viejito está loco, ya ni siquiera debería de dar clase. Y quién sabe qué. Le dije, qué raro, yo lo vi joven, no lo vi viejito. ¿Cuándo fuiste a la escuela, Jocelyn? Pues para que veas. Oye, ¿por qué te cae gordo el maestro? No, es que es bien estricto. Fíjate que yo no sabía que fuera estricto, que te pida que tú hagas tus cosas y tus responsabilidades. Oye, ¿desde cuándo nos suspendió? No, desde la vez pasada. ¿Cuándo? Y ella me dijo, desde hace 4 semanas. Ah, fíjate que a mí me dijo otra cosa, pero te voy a dar la oportunidad de que tú me digas la verdad, porque ya escuché su versión y ahora quiero escuchar tu versión para ver cuál versión es con la que yo me voy a quedar. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Lo vas acorralando para que te diga la información, pero no es de una forma intrusiva ni agresiva. Solamente es que, literal, con sus propias mentiras, vaya sacando información para que te diga las cosas. Entonces, eso, cuando mienten los adolescentes, hay que aplicar la confrontación, pero primero investiguen qué es lo que están mintiendo para que entonces ustedes puedan confrontarlo sin agresiones, sin insultos, buscando una solución. Es muy difícil, yo lo sé, pero sí lo pueden lograr. Gracias, Anel. Cuando se menciona que uno debe ser tolerante, no enfadarse con facilidad con los hijos, ¿cómo debemos actuar ante un comportamiento un tanto rebelde? No sé cómo explicarlo. Ejemplo, él quiere ir al gym porque uno de sus amigos mayor 2 años y él tiene 14 y ya le dije que no está. Ay, ya le dije que no está en la edad de ir. Aparte le hice saber los riesgos, pero aún así él dice que no lo comprendo, que es el gusto de él, no por copiar a su amigo, pero su actitud dice otra. Ah, ok. Eh, Fíjense que, por ejemplo, ahorita estamos viendo mucho que los adolescentes quieren entrar a como tener un cuerpo perfecto y cosas así, ¿no? Justo por que pueden tener algunos problemas de dismorfia corporal. Y esta dismorfia corporal surge cuando no se trabajó el duelo en la infancia. ¿Y cuál sería el duelo? Cuando el cuerpo empieza a desarrollar sus caracteres secundarios.
sexuales secundarios, que les empieza a crecer o a ensancharse ciertas partes de su cuerpo, senos, glúteos, que se pongan más gorditos, bellos, no sé, ¿sí me entienden? Entonces, cuando hacemos esto, cuando no trabajamos este proceso de forma natural y le vamos dando le damos el conocimiento al niño que va a ocurrir eso en la adolescencia, le llega de golpe. Y entonces es como algo que yo no quería que pasara, pero ¡pum! Pasó, ¿no? Entonces, algo también es importante es que en temas hablamos en una parte de los grupos de referencia que tenía que ver con cuestiones de identidad sexual. Si no quieren que sus adolescentes tengan este tema de hoy se sienten lesbianas, mañana se sienten pansexuales, género fluido y demás, den educación sexual desde que son chiquitos. Para todas las edades hay información que te tienen que dar. Ejemplo, preescolares, identificar de forma anatómicamente correcta su cuerpo. No le pongan que si la colita, la palomita, la galletita y otras cosas. No. Pene, vagina, ano, glúteos, ¿sí me entienden? Porque eso le va a ayudar al niño a tener más claro esto y les va a ayudar a prevenir situaciones de abuso sexual. En primaria baja, primero, segundo y tercero, tenemos que reforzar mucho hábitos de higiene, que se bañen, que se laven los dientes, que se cambien la ropa y demás, ¿va? Cuarto, quinto y sexto tenemos que trabajar estos despertares sexuales, qué va a pasar con su cuerpo, qué le van a gustar los niños, las niñas, ¿sí me entienden? Para que cuando lleguemos a lo mejor secundaria, trabajemos cuestiones de uso, métodos anticonceptivos, enfermedades venéreas, de transmisión sexual y demás, y así poco a poco darles la información. No se queden con que hasta que tenga relaciones sexuales, hasta que le llegue su menstruación, porque eso es algo negativo. Quitémonos los tabús de cuestiones de sexualidad, porque algo que tiene mucho y busca mucho el adolescente es que otro que tenga más experiencia, más conocimiento en esa área, me diga qué hacer. Y a lo mejor tiene más experiencia y más conocimiento porque le tocó aprender a partir de mala toma de decisiones. Entonces, ocupen también en la parte de lo que les decía, de la primera infancia, segunda infancia, también metan la parte de darles educación sexual. Hay muchísimos libros de educación sexual que podemos ocupar para trabajar con ellos. Y yo sé que no es un tema fácil, pero creo que podemos hacerlo de una forma bien sencilla si lo vamos haciendo con tiempo y no de golpe, saturando de información y ay, qué incómodo lo hacen ver para los adolescentes. ¿Va? Ujú. Muy bien, muy interesante. Rafael López de la Cerda, la confianza y el respeto se ganan, no se imponen, y tener apertura para evitar temas tabú y evitar ser reactivos o alterarnos en situaciones difíciles para que no eviten hablar con nosotros de temas importantes por evitar que nos enojemos. Hay que confrontar los temas difíciles, pero no enfrentarnos con los hijos o hijas. Sí, muy de acuerdo, ¿verdad? Marisela, muchas gracias. Excelente ponencia. Jessica Romero, hola, ¿me puedes ayudar cómo manejar la situación que ante cualquier regaño me dice que por qué no lo doy en adopción? ¿Qué edad tiene? Creativos, creativos. Ay, no, es que son tremendos. Es que aquí, por ejemplo, se me imagina que es un puberto que cualquier cosa, ay, dame una adopción, no me quieres, o no soy tu hijo y demás. Es decirles por tu bien, ¿no? O sea, y también hay que ver cómo le estamos regañando. Eh, Sean concretos en el regaño. Cuando de repente, es que no entiendes, ya te había dicho, hablado, y empiezamos a dar el sermón, ay, intoleramos. Entonces es darle instrucción clara para que pueda hacer las cosas.
porque si damos y de repente el adolescente o el niño se queda, ¿qué tenía que hacer? Pues no entiendo, porque le empezaste a llenar de mucha información que no viene al caso. Y cuando los chicos empiezan con ese tipo de, me voy a ir a vivir con mi abuela porque ella sí me quiere, dame una adopción y demás, tendríamos que ver ciertas conductas de manipulación y te están midiendo. Y entonces es, darte en adopción, no creo que pase, mejor ponte a hacer tus cosas, ¿no? Oye, es que me voy a ir con mi abuela. Pues estaría bien que te fueras con tu abuela, pero no creo que te aguante mucho, porque tu abuela tiene otra forma de pensar y de criar, pero si quieres intentamos un fin de semana. O sea, sean creativos con las respuestas y no se enganchan, porque si ustedes se enganchan y le dicen, no, es que no te puedo dar en adopción o algo así, que le digan, pues sí quisiera, pero pues no puedo, o alguna una respuesta así, generaríamos bajar al nivel del adolescente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser más creativos, darles la vuelta. ¿Con qué? Obviamente no con cuestiones ofensivas, ¿no? O sea, es, ¿por qué no me hacen adopción? Mejor ponte a hacer tus cosas, ¿va? Y te evitas situaciones porque si te pones, no, es que hay que hacer esto y me va a salir más caro, ya perdiste tiempo y te enganchaste. Entonces, solamente sean más creativos y más concretos. Muy bien, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Nos llenó. Si alguien de aquí ya quisiera comentar, bueno, Jessica Romero dice gracias. Y bien, creo que ya no hay. ¿Podrías darnos a manera para cerrar este interesante tema o algo conclusivo o una idea general o una idea importante para que se queden con esto, con ella? Eh, Como conclusión, yo diría que tenemos que evolucionar como papás desde la edad de desarrollo de nuestros hijos, ¿va? Identificar bien los procesos y los retos en los que va a tener mi hijo en cada etapa del desarrollo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros saber qué podemos esperar de ellos, sin pedirles de más ni exigirlos, ni sobreestimularlos ni demás. Trabajen mucho la crianza, esta parte de la afectividad, de la comunicación. Sean buenos ejemplos de imitación y no permitan cosas que después no van a poder controlar, como dejarles que fumen, que tomen o que hagan cosas. ¿Por qué? Porque están en una fiesta familiar y no pasa nada y demás, ¿va? Castigue, más bien, trabaje en esta parte de en público, felicitamos, en casa castigamos, regañamos, hacemos esto. No los expongan, porque si los exponen, recuerden que también en la adolescencia su autoestima está cambiando. ¿Por qué? Porque están descubriéndose de nuevo. Todos, dependiendo de nuestra etapa del desarrollo, van cambiando ciertos gustos en nuestra autoestima y ciertas creencias y demás. Entonces, sean muy empáticos. Eh, Estoy viendo que Alma dice que algún libro de crianza. Hay Ujú. muchos libros de crianza, pero una autora que me gusta mucho y que tiene muchísimo material, dependiendo de la etapa del desarrollo, se llama Rosa Barocio y habla de los lágrimas sin amor. Soy papá de un adolescente, el abuelito de los adolescentes. O sea, tiene muchísima información esta Mm. persona que habla de crianza, con un lenguaje bien accesible y bien tranquilo para que puedan entenderlos ustedes. La otra, trabajen identificar sus emociones con sus hijos, ¿va? De repente es que yo todos los días les pregunto cómo le fue a la escuela y me contesta bien. Sí, pero bien es muy ambiguo, no me dice si bien mal o bien bien. Entonces, comuníquense un poquito más, va con ellos, para que podamos lograr tener un impacto significativo. Y también es válido que cuando mi hijo me frunce los ojos o hace ojos de huevo, es decirle, ¿sabes qué? Ahorita no, estoy enojado, me voy a regular yo como adulto
para poder llegar y entender qué onda con ellos. Pero sí es válido estos como espacios para que ustedes se regulen. Porque si no, desde la emoción, castigamos, regañamos y hacemos muchas cosas que nada que ver. Entonces, esa sería mi conclusión y sigan aprendiendo espacios como estos, psicoterapia y todo para que puedan ustedes ser una mejor versión de papás. Están disponibles y aquí también en Amaxi tenemos mucha oferta para poder tener estos espacios de trabajo con el adolescente como Tu Rollo en Confianza, que muy bien lo hace Fer. Estos espacios que la mayoría de las personas que los abordamos tenemos mucho trabajo en diferentes temas. Tenemos a Maxi Ciudad de México, Toluca. eh, Nosotros llegamos, ustedes, nada más díganos y terapia en línea, cursos, tenemos muchas ofertas. La mejor cuestión es psicoeducar. Wow, perfecto. A lo mejor hacemos videollamadas, el Zoom llega a todas partes y nosotros hemos llegado a donde no te imaginas, ¿eh? Lo juro. Colombia, Brasil, bueno, Uruguay, Alaska. sí, muchísimos lugares. Entonces, a lo mejor no podemos ir. Y en Guadalajara tenemos ahí, ¿cómo se me olvidó? A Maritza, ¿no? Maritza Maritza, Mandujano. Angie. Tenemos muchas personas, entonces ustedes busquen espacios de, de aprendizajes para que tengan Sí, otra forma de solucionar y poder ayudarle a estos adolescentes que se sienten desprotegidos. sí, muchas gracias, Jocelyn. Pues hay más comentarios, ya se suman más comentarios, sí, los voy a leer porque son muy importantes. Paulina Santoyo dice muchas gracias por su tiempo para revisar temas tan importantes. Bueno, esto me da pauta para comentarles que todas estas conferencias se graban y ustedes las pueden identificar en nuestra página web, que es amapsi.org o bien en conferencias AMAPSI en YouTube. Hemos tocado una gran variedad de temas. Quienes son directores de escuelas o maestros de escuelas las pueden usar, por supuesto, en sus consejos técnicos o si hay un espacio de escuela para padres ahí en sus escuelas, adelante. Con chicos que tienen ciertas situaciones, pues podrían indicársela a los papás, ¿no? Creo que les puede servir bastante. Paulina Santoyo vuelve a comentar, y evidentemente el compromiso es continuar en el desarrollo personal como padres para un adecuado modelo. Estamos muy de acuerdo contigo. Paulina Muñoz menciona qué tan importantes son los hábitos en la infancia y cómo impactan en la adolescencia, pues es algo que ya comentaste, que es fundamental, es decir, no se tiene que trabajar solo en la adolescencia, sino el inicio y el antecedente es desde la infancia, ¿no? Ya comentó los hábitos en la primera infancia, segunda infancia. Sí, tienes razón, Paulina, conductual para los hijos. La mamá de Kike Ayala dice, también agradezco su tiempo, me gustó oírlas. Muchas gracias. Alma Mendoza, ¿algún libro? Ya lo comentaste. JNDX, gracias por su tiempo y enseñanza que nos dio. Bonita noche. Paulina, no cabe duda. Desde etapas preescolares se modela confianza y comunicación. Así es, gracias por el espacio. Está desde Guadalajara, muy bien. Paulina Muñoz, aquí estamos. Dice, aquí compartimos, se compartió en preescolar de Santa Anita. Pues muy bien, Paulina, muchas gracias. Aquí los esperamos. Claudia dice, gracias por la plática y los tips. Nos falta un taller práctico para no fallar a la primera. Pues estaría muy bien, ¿verdad? Vamos a programar un taller, sería muy bueno. Buena idea, Claudia. Claro que sí, lo vamos a hacer. Pues estamos, como dice la maestra Jocelyn, pues tenemos varios espacios donde podemos contribuir con ustedes en esta gran tarea. Joshua, gracias por la plática. Excelente noche. Muy bien, pues los despedimos. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y los esperamos el viernes 7 de noviembre a la misma hora, 7 p.m. y estará con nosotros la maestra Patricia Sánchez con el tema comunicación afectiva entre padres e hijos. Igual un tema muy interesante, muy importante y este proceso formativo como papás es infinito. Entonces, siempre
vamos a requerir y entre más información tengamos, mucho mejor. Vamos a contribuir a una mejor sociedad. Muchas gracias por su presencia y bueno, pues aquí hay muchos aplausos. Gracias por aplausos para la maestra Jocelyn. Nos vemos para el 7, viernes 7 de noviembre. Aquí estaremos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Jocelyn. Al contrario, gracias a ustedes.